Bienvenidos todos. Hola, Un buenos gusto días. estar con ustedes otra vez y verte, Sí, Lili. gracias. Igual Bueno, yo para ustedes. fue muy hermoso tenerle con nosotros también en la reunión de varones los jueves. Y bueno, vamos a dar gracias en este día. Susi, por favor. Gracias, Señor, por traernos aquí juntos, por preparar a cada corazón que tú tienes, lo que vas a dar a través de cada quien. Gracias por los que se están conectando. Ayuda a todos, a los que van a conectarse. Gracias por este día, por la vida de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues estamos ya claros en que nuestra vida con Abba es una vida garantizada porque Él la ha establecido sobre un pacto eterno. Y este pacto, voy a usar la palabra, le obliga, Él se ha obligado voluntariamente, por lo tanto ya no es obligación, pero tenemos que pensarlo un poquito en esos términos para entender el compromiso y la calidad del compromiso que Abba ha hecho con cada uno de sus hijos. Y dado que las promesas que están en el pacto, todas son acciones suyas para contigo, entonces eso exige que Él esté presente no contigo, sino en ti para cumplir su pacto de una manera constante y nunca fallar. Y entonces vemos la razón por la que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque mientras yo esté aquí en la tierra, ustedes siguen vacíos por dentro. Yo y el Padre somos uno, pero ustedes no pueden participar de nada de esto. Y entonces es preciso que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y no solamente esté con ustedes como yo he estado físicamente, sino que ahora esté en ustedes. Y esa es la enorme diferencia. Entonces, si te has encontrado diciendo, qué lástima que yo no viví en los días de Cristo en la tierra y bla, 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 entiende que tienes un acceso muy superior a la realidad divina que la que tuvieron las personas que convivieron con Jesús, pero no vivieron su vida. Si podían verle de fuera, podían admirar y maravillarse de lo que él representaba y lo que él manifestaba, pero no podían vivirlo, no podían participar de la naturaleza divina. Y esa es la realidad a la que Dios nos ha invitado y que ahora nos debe de ocupar. Cuando Jesús nos dice en Mateo 6 que quitemos nuestro enfoque de la obligación humana. ¿Cuál es la obligación humana? Subsistir. ¿Sí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo satisfago mis deseos? ¿Cómo satisfago mis necesidades? Etcétera, etcétera. Entonces, esa obligación humana esclaviza a la raza humana a buscar satisfacer sus necesidades, las reales y las percibidas. Pero Jesús nos dice, quita tu enfoque de allí, porque tú ya no eres, ya no perteneces a esa raza. Si has nacido de nuevo, has nacido de Dios. Y ahora perteneces a la naturaleza divina, a la familia divina, y como hijo o hija, como heredero de Dios, ahora te corresponde aprender a vivir lo que está a tu disposición, y esto es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un lugar geográfico.
Si no es un lugar que está en alguna parte del universo. Todo lo que existe es parte, lo físico y lo no físico, es parte de la creación de Dios y por lo tanto parte de su reino. Pero Jesús se refiere a la naturaleza bajo la cual tú operas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser consecuencia de esa elección que tú hagas en tu corazón. Y esto es donde ocurre el parteaguas. No, muchos hemos vivido, hemos aprendido doctrinas que nos han llevado a vernos en espera de irnos de esta tierra para poder estar con Dios. ¿Cierto? Y bajo ese esquema, entonces tú te ves aislado, separado o separada de Dios. Y bueno, pues Él sabe que aquí estoy y me ve desde allá, desde el cielo. Y todo ese esquema de pensamiento. Pero vivir el pacto de Dios contigo exige que vivas la verdad de que Dios, de que tú eres la morada de Dios. Que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo han venido a morar en ti y tú les has recibido para ser su casa y para ser uno con Dios. Porque la nueva creación que Dios te hace, que nace de Dios, está hecha para ser uno con Dios. Y entonces Jesús habla en esos términos en Juan 17, cuando él, platicando con Abba, le dice: Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y entonces, no te ruego que los quites del mundo. Aquí van a estar. Pero ahora lo que quiero, estoy resumiendo las palabras de Jesús, sus oraciones, lo que quiero es que ellos vivan lo mismo que tú y yo vivimos. Que sean uno como tú y yo lo somos. Y entonces no está hablando para nada de que nosotros vivamos en esta unidad exterior que es donde el pensamiento humano se va para buscar entender las palabras de Jesús, sino está hablando de lo que el Espíritu Santo declara en 1 Corintios 6, donde dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta es la realidad del nuevo pacto. ¿Sí? Dios viene a habitar en ti para ser uno contigo. Y entonces empezamos a entender la vivencia del nuevo pacto. Tuvimos una serie de semanas de sesiones de Agape en vivo, donde el Espíritu Santo nos llevó por cada una de las promesas del pacto y nos invitó a recibir esas promesas. Y quiero solamente enfatizar que si recibes una promesa, entonces la puedes vivir. ¿Cómo se vive una promesa? Pues en la expectativa de que se te cumpla. ¿Sí? Y por eso tenemos este término, esta frase que nos ayuda a entendernos como dueños de la promesa de Dios, lo cual opera completamente opuesto al pensamiento religioso, donde tú estás obligado a cumplir las demandas de una divinidad para satisfacer esas demandas y así tener derecho a bendición o lo que quieras. El nuevo pacto no opera así. El nuevo pacto opera, como lo dice el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, sobre mejores promesas. ¿Sí?
Y en segunda de Pedro 1 dice, se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, en nuestro entendimiento tiene que haber una renovación que nos lleve a vernos en este enorme privilegio por gracia. Y poder empezar a vivirlo. Y en estas semanas estamos siendo traídos a entender cómo vivo el pacto que Dios ha hecho conmigo. Y vamos a seguir escuchando al Espíritu Santo por todas las participaciones que Él tenga preparadas para nosotros hoy a través de cada uno de ustedes. Y por supuesto con nosotros aquí, porque estamos entregando nada más lo que Él pone en nuestro corazón para darles. Bueno, entendiendo este contexto, vamos a entender o a recibir esta parte de la elección. Tú y yo vivimos eligiendo como nuevas criaturas. Vivimos ejerciendo nuestra voluntad para elegir si permitimos que Dios cumpla su pacto en cada evento, en cada situación de nuestra existencia, de nuestro día, o no. Y en las palabras de Jesús, lo demás es consecuencia, lo demás viene por añadidura. Entonces, veamos varios ejemplos de un día común en el que tú estás enfrentando lo que está en tu hacer, en tu quehacer, y vamos a usar un ejemplo personal primero. Despiertas y te encuentras que todavía eres tú, que ahí estás. Y en ese momento vas a ejercer tu voluntad para ubicarte. ¿Sí? Y vas a determinar si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia operando en ti. Bueno, cabe mencionar, y el Espíritu Santo me muestra que necesitamos nada más poner una línea de verdad aquí sobre qué es justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios que debemos de buscar? Y en el término más sencillo es recibir la justificación que Dios ministra a tu vida, porque todos nosotros nacimos herederos. En nuestro inicio, nuestro primer nacimiento fue como herederos de la maldición adámica. Ninguno negociamos el venir a existir. Y todos nacimos, y Dios lo declara esto bien clarísimo en Romanos capítulo 5, en Primera de Pedro capítulo 1, donde dice que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir. Y en Romanos 5 dice que la muerte, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí pasó a todos los hombres, y todos nos encontramos practicando el pecado. Entonces, la justicia de Dios es que Él tomó cartas en el asunto para redimirnos de esa maldición. Porque no fue algo que escogimos. Adán escogió. Adán decidió, no quiero seguir en bendición, quiero conocer el mal. Y de ahí en adelante toda su descendencia quedó sujeta a esa elección que hizo Adán. Entonces, ese es un estado de injusticia. ¿Sí? Porque estoy viviendo la consecuencia de una decisión que alguien tomó, que yo no tomé, pero me veo sujeto a la esclavitud que produjo esa decisión de Adán. Y eso es injusto.
Dios nos ha hecho justicia porque Él envió a su Hijo, Gálatas capítulo 4, para destruir esa maldición, para redimirnos de esa maldición y darnos a todos, y esto está dado a toda la humanidad, darnos a todos la opción de volver a elegir. ¿Sí? ¿Y cuál es esa opción? Que Dios vuelve a poner delante de ti la vida y la muerte. Pero de una manera más excelente de lo que le dio a Adán. Porque vuelve a poner frente a ti la opción de ¿quieres seguir en muerte bajo la maldición de tu abuelo? ¿O aceptas que yo te adopte y te haga participante de mi naturaleza y te dé derechos de heredero divino? Y ahora te toca a ti elegir. Eso es justicia en los términos de Dios. Y mientras el diablo insiste a través de las religiones y de los credos de que tengas miedo de la condenación, de enfrentarte al Creador porque te va a ir mal, porque te has portado mal, la verdad es que Dios te ha hecho justicia. Y que ahora tu asunto no es cómo pago por mis pecados, Jesús ha hecho eso, sino es qué elijo. Y aquí nos reconectamos a la vivencia del pacto. ¿Sí? Dios te ha hecho justicia. Ahora, cada día, a cada instante, tú y yo tenemos que elegir si vamos a vivir esa justicia. Si vamos a recibir la naturaleza divina, porque la acción de la nueva criatura que somos en Dios es recibir a Dios como hijo, como nueva creación. Y entonces nuestro entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser traído a vernos en esta realidad divina donde Dios está habitando en tu ser y a ti y a mí nos corresponde el elegir si le recibimos para vivir su vida, para que Él opere en nosotros su existencia, su vida, y la manifieste. Estoy tratando de encontrar el micrófono que nos está haciendo eco. Ya está. Para que Él manifieste lo que Él es a mi espíritu y yo desde mi espíritu participe de Dios en cada vivencia que tengo, sin excepción. Entonces, regresando a los ejemplos, si despierto, en ese momento en que despierto, empiezo a hacer uso consciente de mi voluntad. Y ese es el momento en el que voy a elegir si me engrano humanamente con los pensamientos, los quehaceres, los afanes, las cosas, como si fuera yo independiente de Dios. Y muchas personas nos ocupamos de empezar a orar y pensamos que eso nos une a Dios, pero lo hacemos incorrectamente, porque empezamos a orar como humanos. Dios mío, te doy gracias porque me has dado otro día para que yo lo viva. Y te pido que tú me ayudes hoy para que yo pueda hacer las cosas y bla, 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 bla. Y todo va en el tenor de tú estás allá y yo estoy acá y te pido que me eches la mano. ¿Te das cuenta? Eso sigue operando fuera del pacto de Dios, en el viejo pacto. ¿Cómo se hace eso correctamente? Es Padre, gracias, porque tú vives en mí y yo vivo en ti.
Y tú tienes este día preparado y yo recibo todo lo que está en tu corazón a hacer conmigo el día de hoy. Gracias porque en tu poder yo voy a poder respetarte, darte tu lugar en mi corazón, no seguir mis propios pensamientos, no andar en mis caminos, no hablar mis palabras, sino ser uno contigo. Y allí pongo mi corazón. ¿Ves la diferencia? Este día es tuyo, Padre. Este día lo voy a vivir contigo y en ti. Y recibo tu presencia en mi espíritu, me uno a ti para ser uno contigo y que tú hagas tus obras y tú hables tus palabras desde mi boca y tú pongas tu pensamiento en mi corazón. Eso es lo que yo elijo. Estoy usando mi voluntad para ubicarme y recibir el gobierno de Dios en mí y su justicia. Si empiezo así mi día, todo lo que tengo que hacer es seguir allí. ¿Sí? No desubicarme, no desconectarme, no cometer el error de morder los anzuelos, de hacer lo mío. Llega la hora de que tengo que empezar los quehaceres del día. ¿Lo voy a hacer en uno con mi Padre? ¿O lo dejo a él a un lado y empiezo a hacer lo mío? Toda ocupación de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu voluntad y de tus acciones, en donde tú te veas siendo el actor, excluye a Dios. Entonces, si vas a cocinar o vas a comer, si vas a asearte o vas a trabajar o vas a la escuela o qué sé yo, lo que sea. El asunto es, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué punto? ¿En qué actividad está tu corazón? ¿Recibiendo a Abba para que Él fluya su vida, sus pensamientos, su carácter, todo lo que Él es esté siendo ministrado o servido a tu espíritu para que tu espíritu lo experimente y lo manifieste? ¿O hemos elegido individualmente, porque esto no puede ser colectivo, esto es algo que ocurre en cada corazón? Si yo he elegido ya no recibir, sino yo ser el que va a hacer las cosas en mi capacidad, con mis conocimientos, etcétera, etcétera, pues entonces ya no permito el reino de Dios en mí, ni su justicia, sino que neciamente, y esa palabra me es dada así de fuerte, neciamente, he elegido someterme a la esclavitud de la naturaleza humana y por ende a la potestad del enemigo. Y esto es así de fuerte. Tenemos que entender las implicaciones de aprender a elegir y de vivir las consecuencias de esa elección. Elegir permanecer en uno con Abba, permitirle al Espíritu Santo enseñarme, adiestrarme y sostenerme en esa comunión, abre entonces la puerta para que lo que Abba tiene en su corazón, vivir conmigo hoy, en todo lo que viene a mi día, que Él conoce y que yo no necesito ni siquiera conocerlo, lo pueda yo vivir en la naturaleza divina.
o elijo no recibirle. Y entonces, mi espíritu no va a operar en la vida de Dios. Y las mismas situaciones que ocurran, mi espíritu no las va a vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en verdad, en santidad y en justicia. Sino que las va a vivir en afán, en frustración, en ira, en temor. ¿Te das cuenta? Allí es donde está el secreto de la vida eterna. No es algo futuro, para ti, para mí es algo presente, que está siendo ministrado por Dios a tu espíritu constantemente, pero tú y yo individualmente tenemos que aprender a recibir constantemente. Y no es recibir para yo vivirlo, sino es recibirle a Él para que Él viva su vida en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es vivir el pacto con Dios. Y en esa disposición del corazón, entonces se cumplen las obras de Dios. Porque sabes que Él va a guiar tus pasos. Él va a enseñarte cosas que no sabes, que Él tiene preparadas para vivir contigo. Él va, cuando Dios te muestra algo, Él te da la capacidad de vivirlo. Él va a vivificar tu espíritu. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esto. Cuando el pueblo de Israel salió ya de Egipto y pasó el Mar Rojo y todo ese asunto terminó, entonces Dios le mostró a Moisés y le dijo que le mostró este tabernáculo y en el libro de Hebreos se nos aclara que se le mostró un modelo de lo que existe espiritualmente en el cielo, así lo dice, para que él hiciera una réplica en la tierra. Y se le dieron medidas y dimensiones y toda una obra maravillosa, pero tenía que ser portátil porque el pueblo de Israel andaba en el desierto, ¿se acuerdan? 40 años. Entonces tenían que poder marchar con este tabernáculo para que pudieran vivir el pacto que les correspondía con Dios. Y entonces Moisés preguntó, bueno, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? Y la respuesta fue, vas a escoger a estos varones que yo te voy a mostrar y yo voy a poner espíritu en ellos que los va a hacer capaces de llevar a cabo los trabajos de orfebrería, de todas las diferentes tareas y cosas que tenían que hacerse. Y además, aunque ellos no lo sabían cuando salieron de Egipto, imagínate, estás en el desierto, ¿y dónde vamos a sacar pieles y oros y madera y esto? Pues es que ya la traían. Porque cuando salieron, Dios les dio todo lo necesario. Así trabaja Dios. Y entonces las personas que estuvieron dispuestas a recibir todo esto, pues vivieron la experiencia de la capacidad de Dios operando en ellos para hacer los trabajos que tenían enfrente. ¿Cuántos de los hijos de Dios hoy en día vivimos no esa capacidad ni esa maravillosa obra de Dios en nuestras tareas, sino vivimos la maldición adámica? Es que tengo que ir a trabajar. ¿Cómo me pesa ir a trabajar? Maldito Adán,
Miren lo que las metió. Y laboramos con esa actitud y en ese espíritu de maldición. Y somos maldición así a quienes cometen el error de emplearnos. Y si somos empresarios, así tratamos a nuestra gente. No somos bendición, porque no vivimos la nueva creación que somos. Entonces, mira, si tú lavas platos en un restaurante, pero lo vives en Dios, aprendes a recibir el reino de Dios, su justicia en ti, y aprendes a vivir el pacto lavando platos, pronto Dios va a mostrarte lo que sigue. Otra vez, en el Antiguo Testamento tienes ejemplos. Ahí está José, en el libro de Génesis, que fue llevado por lo que a los ojos humanos sería un montón de miserias, pero estaba siendo preparado para gobernar un imperio. Pero eso requiere a este aprendizaje sencillísimo, que es lo que el Espíritu Santo nos invita a recibir el día de hoy. ¿En qué naturaleza voy a vivir hoy? Y acuérdate que la palabra hoy es un presente perfecto. Hoy es ahorita. ¿Sí? Hoy sigue todo el tiempo. No importa si son las 5 de la mañana o las 12 de la noche, es hoy. Y el consejo del Espíritu Santo es, si oyeres hoy su voz. Ahí está el secreto. ¿Sí? Aprender a escuchar a Dios de manera constante en tu espíritu, porque ahí está Él. Y dejar de vivir de aquí, de la cabeza, de los sentimientos, de las cosas humanas. Tienes que elegir transicionar de naturalezas. La naturaleza divina escucha, recibe, se une al Padre para ser uno con Él y vive eso que Él tiene preparado. Y la humana, nada de eso, vive lo suyo, buscando satisfacer sus necesidades y sus deseos, y por lo tanto es enemiga de Dios. Y eso está en tu elección constantemente. Vamos a resumir. El pacto con Dios, de Dios contigo, es una realidad que nadie puede deshacer. A Él le plació en su corazón amarnos y amarnos eternamente. Amarnos para hacernos hijos de Dios y herederos de su reino, juntamente con Jesús. Eso nadie lo puede deshacer. Pero las únicas personas que vamos a vivir eso somos aquellas que aprendemos las disciplinas de Jesús. ¿Y qué son esas disciplinas? Vamos a empezar con una. Jesús es uno con el Padre. Él no hace su voluntad. Él no habla sus palabras. Y Él no anda en sus propios caminos. Estas tres cosas están claramente descritas en Isaías 58. Y Dios dice, cuando tú dejes de hacer esas tres cosas, entonces te deleitarás en Jehová y Él te hará florecer. Bueno, se une precisamente a esta vivencia que somos invitados a aprender.
Esta es una disciplina divina que Jesús vive. Y por eso somos invitados a ser discípulos de Jesús, a vivir sus disciplinas. Jesús es uno con el Padre. Tú y yo somos invitados a lo mismo. Ya eres una nueva creación si has recibido la gracia que Jesús es. Entonces, cuando Dios te recibió, solamente te recibe en una categoría, como hijo o hija. Él te hace nacer de nuevo. Ahora, lo que sigue es aprender a vivir esta nueva existencia. Y en esta existencia, Él se compromete contigo para estar en ti y ser uno contigo. Pero ser uno con Dios quiere decir que Él va a hacer, no yo voy a hacer lo que Él es, Él no va a hacer lo que yo soy. Porque Él no puede cambiar. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si recibes esta palabra hoy en tu corazón para vivirla, entonces no importa cómo te hayas levantado el día de hoy, si lo hiciste en acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado hoy o no, lo hermoso de Abba es que Él nos permite reconectarnos en el momento en que entramos en la conciencia de lo que debemos de hacer y venimos a fe. Entonces, todo lo que tienes que hacer es decir, Padre, gracias porque me has adoptado para ser uno contigo. Te recibo. Enséñame a vivir esto. Y el Espíritu Santo se va a encargar de estarte mostrando, hey, ya te fuiste solo. Lo hace conmigo. Yo estoy en esta misma escuela que tú. Y cada vez que permito que mis pensamientos se vayan por otro lado, Él no falla y me hace en mi corazón, porque esta es una cosa, el Espíritu es otra. Y me recuerda, y si le presto atención, vuelvo a lo que debo de ser. Si lo ignoro y me sigo con mis pensamientos, al rato estoy frustrado. O sea, haz de cuenta que la vida divina se apaga. Y ya no estoy en la paciencia de Dios, en la fe de Dios, en el amor de Dios, en la benignidad de Dios. No, ya no estoy participando de la naturaleza de Dios. Sino que ahora estoy teniendo que enfrentar las cosas desde la naturaleza humana y eso es una maldición. Y es asombroso cómo nuestro ser entero reacciona en la naturaleza divina, en las cosas de Dios, con los poderes de Dios. Porque cada atributo de Dios es un poder divino. Una capacidad divina. Pero en el instante en que le doy por mi lado, allí no participa Dios. Entonces, hoy se nos da claridad en este aspecto porque está en el poder de tu voluntad esa elección. Y está en el poder de nuestro Padre el amarnos eternamente. Y por eso es sencillo. Porque aunque yo me haya desviado y lo haya ignorado y me haya ido por mi lado, en el momento en que reconozco eso y elijo unirme a Él, Él me recibe y va a tratar el asunto conmigo en amor, en perdón, en misericordia, en lo que Él es. Pero nunca voy a encontrar, no, ya te pasaste, mano, ya vete a volar. Eso nunca va a suceder. No de parte de Dios.
Así que mis hermanos, somos amados del Padre. Y Él anhela que sus hijos aprendamos a vivirle, a unirnos a Él, porque en ello está el fruto que Jesús busca de su sacrificio. En ello está también el verdadero mensaje del Evangelio divino para la humanidad. Cuando tú estás viviendo la naturaleza de Dios, tú eres el mensaje del Evangelio. Tú estás manifestando a Dios. Tú estás siendo una carta viva, abierta y leída de todos los hombres, en la que Dios está diciéndole a la humanidad: hey, déjame hacer esto mismo contigo. Déjame amarte, déjame perdonar, déjame llenarte de mí. Esa es nuestra misión y nuestro propósito aquí en la tierra. A esto somos llamados. ¿Qué les dice el Espíritu Santo a ustedes? Compártanlo, por favor. ¿Quién quiere empezar este día? Todo eso que están pensando, díganlos. Luis, adelante. Luego vamos a Puebla. Ya, ahora sí. Gracias. Estoy aquí con el celular porque no sirvió no pudo conectarse bien a la computadora. Magistral, la conferencia de Abba a través de ti, Cristóbal, como anillo al dedo a mí. Como dices tú, no caer en esa necedad cristianamente hablando, de rechazar esa disciplina que nos invita Jesús a vivirle y a manifestarle. Y como dices tú también, el maravillarnos, y yo quiero, y me engancho en eso, maravillarnos de ese poder, de esos atributos, de ese poder que va a salir de mí si yo me dejo, si no pierdo el contacto y dejo que, pues que él obre en todo, ¿no? Nada más así para decirle. Ahorita estaba yo en el celular, 23 mensajes de mi hermana Patricia reclamándome de algo que yo no tengo nada que ver, pero en fin, o sea, y como esas, gracias, y esperemos que pronto, bueno, yo pueda, pues, ¿cómo decirle? Decir que todo salió bien, pues, o sea, porque estás como, o yo me siento ahorita como cuando Daniel lo acusaron y lo metieron al foso de los leones o al horno de fuego y él, sin decir pío, pues fue, pero pues al final contó la historia bonita, ¿no? De que todo salió bien, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy en el nombre de Jesús, en ese proceso de poder manifestar esa presencia total y gracias y a trabajar en esa disciplina. Bendiciones. Gracias, Luis. Es de veras hermoso cuando con el corazón abierto le permitimos al Espíritu Santo conectar lo que nos está hablando a nuestra vivencia. Y Él nunca habla de balde, porque nos conoce a cada uno y siempre va a hablarnos lo que estamos listos a recibir y a vivir, ¿no? Porque Dios nunca está interesado en darnos información. Él vino a darnos vida. Y eso es la gran diferencia, ¿no? Vamos a Puebla con
Adelante, ya escuchamos. Buenos días, soy Patti. Patti, adelante. Cris y Susi, buenas tardes y a todos mis hermanos también. Yo les quiero compartir quiero decirles que esta plática para mí ha sido de gran bendición. Me encanta saber verdaderamente que puedo contar con mi padre. Acabo de regresar de Estados Unidos, fui a ver a mi hija, me pasé 5 semanas con ella y fui a ayudarla porque me dijo, mamá, ¿sabes qué? Estoy muy cansada física, anímica y mentalmente, pues por la situación de Benjamín. Y fui, claro que pude ir, gracias a Dios me dio esa oportunidad de poder haber ido y disfrutar de la familia. Benjamín tuvo que ir a parar al hospital porque le medicamento y estuvo 3 días hospitalizado llorando 11 horas con muchísimo dolor, como si le hubieran golpeado todo el cuerpo, le pusieron morfina. Parece ser que se perdió esa conexión. Aquí viene ya. Adelante, ya te escuchamos, Patti. Ya está abierto. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, le pusieron morfina a Benjamín, estuvimos 3-4 días en el hospital, no le daban hasta que dieron con el medicamento que pues no le estaban dando porque el seguro no lo había autorizado. Y estos días yo los viví, todas estas 5 semanas, las viví con mi padre y sé que mi padre mora en mí, el Espíritu Santo. Para mí fue una experiencia más tranquila, ya no con esa angustia, ya no con ese dolor tan intenso que antes mi mente me daba de vueltas y hacía historias tremendas. Esta vez lo viví con mi padre, con el Espíritu, y platicábamos mucho, mi Espíritu y yo. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué? Yo me siento diferente, me siento acompañada, me siento cobijada por ti. En estas situaciones, porque no se ha acabado, Mari Carmen está embarazada, y en ese momento, bueno, hace un rato me dijo que se sentía bastante mal. Es la primera vez que me siento tan segura de que mi Padre hace las cosas, que mi Padre vive en cada uno de nosotros y que por esa fe infinita que yo debo de tener, tengo la plena seguridad de que papá está viviendo conmigo esto, al igual que con Mari Carmen, mi hija. Se siente bastante mal porque ella pues se volvió a embarazar. Cuando yo supe que estaba embarazada y con la situación de Benjamín, la verdad es que a mí me dio mucho gusto. No me dio angustia en ningún momento de saber que Mari Carmen está embarazada y que puede venir un bebé como Benjamín. Yo dije, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes cómo va a venir ese niño y como venga, igual lo vamos a disfrutar. Porque la bendición de Santiago y ahora de Benjamín, mi padre me ha enseñado a que esa infinita misericordia solamente Él te la pone en tu corazón, para que verdaderamente puedas amar a esos niños especiales y darte esa fortaleza, viviendo con Él el día a día, porque ya no es ni de pasado ni de futuro, sino es el día a día, el presente. Me siento ahora diferente, me siento confiada, me siento una con el Señor.
Tengo muchas cosas, mi padre está trabajando en mí, en todo lo que le he pedido. Y pues la experiencia, las pláticas, lo que voy aprendiendo ahora el día a día, y que abro los ojos y que mi padre me da la oportunidad de abrir el entendimiento precisamente para que vayamos uno con él. Pues esa es la experiencia que estoy viviendo hasta ahorita, y llena de bendiciones, cosas muy fuertes, porque la verdad experiencias muy fuertes, pero llenas del Espíritu Santo, llenas del amor de mi Padre, llenas de esa paz, de esa misericordia. Me siento muy emocionada, en verdad, muy emocionada, porque ahora les puedo decir que no vivo sola, que mi Padre está morando en mí y que soy una con Él. Y que mi espíritu me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo vivo en ti y estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y no temas, no temas. Y ahora puedo decirles que estoy viviendo esta etapa. Me siento muy contenta y agradecida por todo lo que ha puesto mi Padre por medio de ti, y seguir viviendo estas experiencias. Eso es todo. Muchas gracias. Qué importante el testimonio de Dios en tu vida, y cómo esto nos muestra el trabajo que el Espíritu Santo hace en cada uno de los hijos de Dios para permitirnos aprender a vivir ser uno con Dios y ver cómo su paz, su fe, opera en nuestro espíritu y nos capacita para vivir las cosas divinamente. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. Gracias por el testimonio, y al mismo tiempo la invitación de unirnos en intercesión por Benjamín y por su mamá y la familia, pero no en una intercesión humana de Dios mío, pobrecitos, sino es ¿qué te va a dar el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Nunca tienes que ser separado de Dios, sino unirte. Si en tu corazón se manifestó compasión, entonces vívela en el Espíritu y permítele a Dios hablar contigo las palabras de fe que son necesarias. Creo que lo que dices y lo que dijo importante es estar conectados, conectarte en las mañanas. Primero, tengo unos adolescentes y hoy les pregunté, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Y antes decía, no, pues agarro mi iPhone, oro. Y ahorita ya dicen, nos conectamos con él. Entonces me emocionó a mí hoy en la mañana oírlos decir, me conecto con él, ¿no? Entonces bien bonito eso, poder vivir el día conectado con él, ¿no? Así es. Denis, adelante. O Denise, te oímos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. muy bien. Muy bien, ¿cómo están? Bueno, espero que todos bien. Pues les cuento, en la semana, para empezar, pues ya saben que vivo aquí en Alemania, entonces yo tengo que tomar cursos de integración, y la mayoría de mis compañeros, salvo 3 o 2 más o menos, pues todos son musulmanes. Entonces a mí me causa mucho conflicto existencial, o sea, sí me causa, porque tampoco les puedo como gritar al aire de la buena nueva, o sea, como que no se las puedo pues así así soltar, pues porque pues sí se llegan a poner como muy, no sé, como apretados, o esta es mi verdad, ¿no? O sea, yo también tengo mi verdad y mi verdad es más buena que la tuya. Y resulta que estamos planeando una comida, pues para el fin del curso, que ya es la próxima semana. Entonces hay un señor que tiene como 60 y tantos años, y le dijimos, oye, pues vamos a ir a comer hamburguesa, bla, bla, bla. Pero también una parte de mí es como,
no los voy a hacer pecar que coman cerdo porque yo sí como cerdo, ¿no? Y les dije, pues hay esta opción de pues, comer hamburguesas, que es carne de res. Y el señor me dice, no, porque no es carne, no es comida halal. Yo no tenía idea de qué era, pero pues ya me puse a investigar. Y fue como, o sea, me molesté mucho cómo la gente no puede como abrir sus ojos a Dios. O sea, ellos viven con otra verdad completamente diferente. Y me acordé mucho de los temas pasados de Hebreos 8. O sea, yo hice un sacrificio nuevo porque todos los sacrificios que antes ustedes hacían de la comida, que pues todos los sacrificios de mátate un animal para, o sea, para que te perdone. Y fue como, pues sí es cierto, o sea, yo soy diferente a ellos porque yo sí tengo y estoy viviendo con Jesús. Y a pesar de que ustedes tengan como una relación con un Dios que mi Biblia no dice o que no tiene las mismas características de ustedes, pues sí me causa mucho conflicto. Entonces salí de la escuela así como, ¿por qué la gente no acepta a Jesús? ¿O por qué no se da como la oportunidad de, pues de con la carne no vas a pecar, ¿no? Y venía platicando con un compañero que resulta que es de Ecuador. Y ya empecé a platicar con él, dije, ay, es que me molesta esto, porque la gente sigue como muy anclada, pues sí, a su religión, o sea, no a una relación con Dios. Y ya empecé a hablar de Dios, pero en la vida, jamás en la vida yo había externado como, me encanta Dios, amo a Dios, o sea, como con un desconocido. Y esa vez fue como tan natural y resulta de, ay, yo también, él es católico, y él así decía, a mí me encanta, pero pues la iglesia nos ha manejado como otras cosas, que tienes que hacer esto, que te tienes que vestir así, que tienes que comulgarte, confesar, o sea, como completamente diferente. Y él dije, no, tienes que hacerlo así. O sea, si tú aceptas a Jesús, ya tu vida va a ser diferente. Y ya, ese es mi testimonio. O sea, fue como el darme cuenta primero de, pues sus sacrificios de carne, pues ya no, o sea, a Dios no le sirven. Y el segundo es como, pues con que tú estés bien conmigo y me aceptes y te creas parte del reino y que eres mi hijo, y ya eso es todo. O sea, solamente tienes que, pues sí, dar un paso de fe súper grande y que no importa si la gente te ve mal o lo que crea, ¿no? Y en estos días igual me he sentido como, en verdad, en verdad tengo esta vida, o sea, yo se la siento como un sueño de, pues está magnífica. Sí, está magnífica, me siento, pues sí, como un sueño de, yo no me siento la misma persona de antes, pues porque ya me siento parte del reino ahora sí. Y ya está. Eso es mi testimonio de esta semana. Qué hermoso. Sí, Qué bueno. El crecimiento en esta vivencia que estás descubriendo te va a permitir llegar al punto donde ya no veas a estas personas desde tu perspectiva, sino le permitas a Dios darte la suya. Y Él tiene el deseo de manifestarse a ellos y es parte de su propósito con cada uno de nosotros. Entonces, no hay casualidades. sí. Y en realidad tienes un enorme privilegio de estar cerca de estas personas para que le permitas a Dios manifestarse. Entonces, Sí. ¿qué hay que aprender? A no ser tú, sino a dejar que Dios sea en ti. Sí. Y en ese aprendizaje vas a ver cosas asombrosas y las vas a vivir y va a ser algo muy hermoso. Definitivamente estas situaciones nos dejan ver la realidad de la esclavitud humana, ¿no? Y como un espíritu que está en lo que está, pues se ve allí, está ahí ciego a la realidad del Dios verdadero, pero qué hermoso que tú lo estás viviendo y estás descubriendo y comprobando a Dios en ti, ¿no? Sí. Y también, de hecho, leyendo, me puse a leer Hebreos y al final dice, todos mis descendientes de Abraham, bla, bla, bla. Y pues obviamente comparado como textos y nunca mencionan a Ismael, o sea, Ismael es el padre de los musulmanes, o sea, jamás tuvieron pues descendencia
bueno, sí descendencia, pero no las bendiciones de Dios. Entonces es como, ay, están viviendo en una mentira. O sea, nunca lo había visto y es como súper, súper bonito para mí porque digo, pues yo sí estoy del lado de Dios, ¿no? O sea, sí, sí me siento, pero sí es como triste porque pues no les puedes como compartir tan abiertamente porque sí se llegan a molestar o te ven feo, no sé, raro. Pero cuando les permitamos a Dios hablarles, no ser nosotros, no ponernos en un polo religioso, no decir tú eres esto, yo soy esto, sino matar eso. Dice la escritura que Jesús en la cruz mató, destruyó las enemistades. Y cuando podamos vivir eso y ya no estar filtrándolos, ¿no? Sino permitir que Dios nos dé su perspectiva de ellos y el amor que Él tiene por ellos fluya, y eso está ocurriendo en diferentes lugares, más de lo que nos imaginamos, pero es maravilloso porque son criaturas necesitadas de amor. Eso es toda la humanidad. Pero no va a venir por argumentos religiosos, ¿no? De ninguna manera. Pues muchas gracias por tu participación. ¿Quién sigue? Adelante, Benjamín. Pues una plática muy bonita el día de hoy, Cristóbal. No sé bien por dónde comenzar, pero el Espíritu Santo me estaba mostrando muchas cosas en esta plática, ¿no? Yo puedo testificar que pues últimamente he estado viviendo una depresión y antes lo veía como algo terrible, ¿no? Algo pues muy feo que me estaba sucediendo y todo esto. Pero he llegado a entender que gracias a esta depresión, he podido experimentar el estar conectado y desconectado a fe, porque cuando estoy conectado a fe no hay depresión. No existe eso, ¿no? Sin embargo, ha sido una lucha y ha sido un aprendizaje. Hoy entiendo por qué, ¿no? Entonces, hace poco le pedía yo a Dios, le digo, Dios, dame fe, es lo único que yo te pido, dame tu fe. Y es muy padre como él, bien decíamos hace poco en una reunión, ¿no? Que antes de que las palabras salgan de tu boca, pues ya él la conoce, ¿no? Antes de que yo le pidiera eso, él ya sabía que yo se lo iba a pedir. Y el día de hoy empezamos la plática antes de todo, hablando precisamente de José. Marcos nos explicaba un poquito de la historia de José. Venía por mi nombre, que soy Benjamín. Y cuando caímos en que Cristóbal mencionaba otra vez a José, el Espíritu Santo me traía a ver, me dice, ¿lo ves? O sea, lo que estás pasando no es una maldición, hay una escuela, o sea, está siendo preparado y él me ha estado ministrando, ¿verdad? Mediante eso, o sea, Dios utiliza todo para enseñarte, ¿no? Y ha sido muy duro, pero ha sido muy hermoso también poder vivir eso, ¿no? Poder vivir esa decisión que tomamos cada instante, o sea, ni siquiera en la mañana. A mí me ha pasado estar al mediodía donde, pum, me llega pues una tristeza terrible, ¿no? Y ahí es donde he estado aprendiendo que tengo que decidir, o que voy a vivir esta tristeza yo, o le voy a pedir a papá, o sea, papá, aquí está esto, ¿cómo tenemos que vivirlo? Tú muéstrame. Y cada vez que he podido, y que me acuerdo, porque pues es una disciplina, ¿no? El resultado es inmediato, o sea, papá es increíble. Y hoy mediante toda la plática, el Espíritu Santo me ha estado diciendo, bueno, ¿me pediste fe? Mira, aquí estamos hablando de José y de Benjamín y de lo que él sufrió y cómo fue preparado. O sea, y no quiere decir que pues yo no sé para qué el Señor me está preparando, pero estoy muy contento porque sé que hay un propósito para todo esto. Y pues gracias al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Porque esta plática ha sido de mucha esperanza para mí, y el Espíritu Santo ha estado ahí diciéndome toda la plática. En esa edad, cuando decía Cristóbal, pues ya ves, todavía nos queda un poquito de edad por aquí, hay que trabajar, todavía sigues haciendo tú las cosas, así. Pero es una experiencia muy bonita dentro de un ámbito que mucha gente pudiera pensar es terrible, ¿no? Pero cuando lo vemos de esa manera vaya, me roba la sonrisa, o sea, no tengo cómo explicarlo y le doy gracias a mi padre por su escuela, aunque a veces no es
la más fácil sí es la más edificante, y estoy muy agradecido y estoy muy agradecido por la plática de hoy, por lo que Dios pone en Cristóbal y en nuestra hermana Patti también. Espero que podamos interceder por Benjamín también y Santiago. Es mi testimonio. Muchas gracias, Benjamín. Ven la uniformidad del trabajo del Espíritu Santo en cada hijo, en cada hija, es traernos exactamente a lo mismo, es a vivir la nueva naturaleza, aprender a elegir, aprender a permanecer en comunión, a convencernos de que no hay terceras personas que tomen esa decisión. Así que no estamos bajo el control de nadie, porque Dios tampoco quiere controlarte y manipularte. Eso es completamente un error, un engaño. Él quiere que tú elijas, y para eso te ha hecho libre. Éramos esclavos, y las personas que no han recibido la adopción de hijos, pues continúan. Algunos han recibido a Jesús, pero siguen viéndose esclavos, ¿no? Y eso es terrible, porque ya son libres. Dios no recibe a nadie excepto como hijos. Él no tiene, a estos los tengo como esclavos y a estos sí son mis predilectos. Él es equitativo y completamente imparcial. Entonces ha provisto un medio para que nos acerquemos a Él, y Jesús lo dice: yo soy el camino que te lleva al Padre. ¿Sí? Entonces la única forma en que vas a venir al Padre es como su hijo o su hija. Punto. Pero tenemos que aprender nosotros a vivir esto, y ahí está el trabajo del Espíritu Santo, tan enfático, tan claro y tan puro, ¿no? En traernos a cada uno a esa misma convicción. Y me encanta cuando, Benjamín, nos compartes que estás descubriendo y comprobando que si estás en fe no hay depresión. Y esa es una maravillosa escuela, porque el viejo hombre vive esclavitud. Y a veces estamos enfocados en que Dios le dé libertad a ese viejo hombre, y Él no está interesado en el viejo hombre, está interesado en que tú sepas ser la nueva persona y descubras y te convenzas que si permaneces siéndolo, nada de lo que operó en el viejo hombre opera en ti. Y eso es maravilloso. Gracias por ese testimonio. ¿Quién sigue? Yo, Betty. Adelante, Betty, te escuchamos. Pues, sí, 2 semanas que no estaba yo con ustedes, pero sí los del hermano. Pues dándole mi testimonio de que hace como 15, pues Dios me hizo un milagro de que hace como 3 años yo tuve una diferencia con mi nuera, y no nos hablábamos, no venía mi hijo tampoco, lo veía muy poco también, pero un día le dije a mi hijo: oye, hijo, le digo, ¿cómo ves? Le digo, si quiero ir a darle algún presente a esta muchacha, quiero hablarle, mi deseo es estar bien con usted. Que yo quiero, y en tus manos está la vida de mi nuera, de mi nieta y de mi hijo, y siempre estuve con eso. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que
me he puesto un poquito delicada de salud y le llegó la noticia, yo creo que a mi hijo, y dice mi esposo, ¿sabes qué? Dice, va a venir Eric. Le digo, sí, está bien. Dice, ¿preparas algo, un cafecito, algo? Le digo, sí. Y entonces me dice mi hijo Atsin, el chiquillo, dice, mamá, dice, ¿y qué pasaría si vieras a tu nuera y a tu nieta? Le digo, uy, hijo, le digo, eso está en chino. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que bajan del carro, baja mi hijo primero y salgo y le digo, pasen, pasen, bienvenidos. Como que algo me dijo, ahí viene la señora. Sentí un gozo grande. Dije, Padre, aquí está tu respuesta, Señor. Tú sabías el deseo de mi corazón, Señor. Gracias. Y ese testimonio se los he platicado a muchos hermanos porque cuando uno espera en Dios, Él no te desampara. Como decía ahorita mi hermano Benjamín, Él sabe todas nuestras vivencias y Él sabe nuestras necesidades. Y bueno, ahorita yo les pido que me lleven en sus oraciones, hermanos. Estoy mala del riñón. Y digo, Señor, venga, lo que venga, Señor, lo vamos a vivir tú y yo. Si hemos vivido cosas y esto es otra cosa de vamos a superarlo los dos, vamos adelante. Sé que está Él conmigo y yo con Él y somos uno y vamos a echarle ganas por todo esto. Muchas gracias, Cristóbal. Estoy agradecida con mi padre. Gracias por tu plática, gracias por tus enseñanzas también. Bendiciones. Gracias, Dios me los Betty. bendiga. Qué hermosa la obra de Dios, ¿no? Y cómo Él es fiel. Es por eso dice en la Escritura que su nombre es fiel y verdadero. Y ahí está este testimonio de Dios con Betty y con su familia. Amén. Y cómo Él va a continuar sanando nuestras casas. Recuerden la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando veas que las cosas se ponen completamente al revés, ahí es donde opera el poder de fe. Esta no es mi promesa, Padre. Yo te doy gracias porque toda esta gente es tuya. Y tú ve cómo los convences, pero es asunto tuyo. Yo me paro en tu promesa. Eso es vivir el pacto de Dios, ¿sí? Es darle crédito a Dios por quien Él es. Lo que Él va a hacer, Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe cómo, cuándo. Pero tú no tienes por qué vivir el pesar y el dolor y la turbación de tu espíritu. Eso no es divino. Y aunque tus ojos no vean el cumplimiento de una promesa aquí en la tierra, Él va a cumplir su promesa. Es su promesa. Tenemos que vivir las cosas en su fe y es maravilloso, pero qué hermoso cuando podemos escuchar cómo cumple nuestro Padre, ¿no? Amén. Ahora viene la vivencia de lo que Dios quiere hacer contigo, Betty. No tomes tú el toro por los cuernos, no empieces tú a hacer cosas por tu nuera o tu hijo, sino permanece siendo uno con Dios, dándole a Él su lugar, siendo guiada a las cosas que Él quiere vivir contigo en esta relación para que las obras de Dios continúen. Y no metamos la cuchara, ¿no? Así es, así es, así es. Muy bien, pues gracias, mi hermana. Bendiciones y vamos a estar recibiendo salud. Que Dios ministre salud a tu cuerpo entero, porque esa es su promesa y es para todos nuestros cuerpos. Por su llaga, por la llaga de Jesús, fuimos nosotros curados.
Amén. Y estos cuerpos tienen que obedecer esa palabra, pero primero nuestro espíritu tiene que recibir esa palabra. ¿Sí? Ante los síntomas, ante las, aunque te muestren en estudios que, mira, es que usted tiene esto y tienes que, no es que neguemos que el cuerpo tenga un problema, pero sobre ese problema está más alta la promesa y la verdad de lo que Jesús ya hizo. Y es cuestión de recibir esa sanidad en el nombre de Jesús. Y yo creo que eso nos debe de ocupar a todos, ¿no? Estar recibiendo la vida a tu espíritu, la vida a tu alma y la vida a tu cuerpo. Y por eso en Romanos 8 está clarísima la operación del Espíritu Santo en tu cuerpo, cuando dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Entonces, cuando te duele el riñón, mi hermanita, da gracias porque el espíritu vivifica tu cuerpo mortal para que esa vida llegue a ese riñón. Y a todo lo demás que no nos funciona, quien esté escuchando, recibe la salud en el nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere compartirnos este día? Sí, Cristóbal. Bien, adelante. Bien, yo quería en esta pausa que fue forzada realmente de no estar presente, viví varias cosas y bueno, estoy dentro del aprendizaje de vivir con Dios todo lo que me sucede. Bueno, los problemas surgían de todos lados, desde la salud de alguno de mis hijos, economía, qué sé yo, lo último que pasó, nos secuestraron el auto, bueno, estamos ahí en todo un tema, pero que sé que Dios está en este momento, es donde más está haciéndome fuerte y haciéndonos fuerte a todos. Y yo vivo agradecida a Dios a pesar de estar sufriendo cada cosa que estamos pasando, pero también agradecida primero y después agradecida por lo que me sucede y agradecida por lo que voy aprendiendo, porque es difícil vivir cada caso y tratar de unirnos con él, porque es ahí donde a veces nos separamos, ¿no? Porque al no tener respuesta rápida, es como que uno dice, ay, pero ¿y esto ahora cómo sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entramos en esa desesperación. Pero ahí es donde aprendemos, porque es tan fuerte lo que sentimos o que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos hace enseguida caer a la realidad y decir, bueno, estás conmigo, yo estoy con vos. Entonces, ¿a quién le vas a temer? ¿A los demás, a la gente, a las cosas que te suceden? No. Entonces, eso a mí me hace levantar. Y sí, vivo agradecida por estas reuniones, sesiones, donde ustedes, ya sea Cristóbal, Magnolia y todas las sesiones que se hacen y que yo puedo o vivirlas o después verlas por YouTube, ¿no? Pero he ido aprendiendo cada día a superar las situaciones. Tal vez no se solucionan rápido, pero yo sé que viene después la respuesta. Así es que, bueno, ese es mi testimonio y les doy gracias. Gracias, Lili. Sí. Qué hermoso el testimonio de Dios contigo allá en Argentina. Nuestro Padre está presente en cada persona que se lo permite. Y mientras tú compartías, el Espíritu Santo me recordaba de la Escritura que dice que es necesario que a través de muchos padecimientos nuestra fe sea perfeccionada. Ahora,
muy importante entender que Dios no nos está haciendo sufrir, que las circunstancias que enfrentamos, Él quiere, es lo que nos contaba Benjamín. Si estoy en fe, no hay depresión. Entonces, ¿cuál es la escuela? Es no te muevas de aquí. Aquí está tu seguridad, aquí está tu paz, aquí está tu gozo, aquí está tu fortaleza, aquí está lo que eres. Ya no te des permiso de irte acá, porque aquí sí hay sufrimiento, aquí hay tribulación, aquí hay dolor, aquí hay duda, aquí hay confusión, aquí hay temor, aquí hay todo eso que ya conocemos, que lo hemos vivido y sufrido y todo eso. Tenemos que aprender a quedarnos en esta comunión donde participamos de lo que Dios vive, y es yéndonos al ejemplo de Jesús en medio de la tormenta en el mar, ¿se acuerdan? Él estaba viviendo paz, seguridad, gozo, descanso, y los discípulos están viviendo terror, para ponerlo en una palabra, ¿no? Y muerte. Entonces, la misma circunstancia, dos vivencias completamente opuestas, y eso es la purificación de nuestra fe. ¿Sí? Que las circunstancias ya no dicten lo que vivimos. Y entonces el fruto de eso va a permitirnos participar de las obras de Dios, de lo que Él tiene preparado para vivir con nosotros. Y vamos a ser traídos a tiempos inimaginables de abundancia, de gloria. Pero no puede ocurrir eso mientras nuestros corazones todavía no están establecidos en esta vivencia divina que es la voluntad de nuestro Padre. Así que muchísimas gracias, Lili, por compartirnos esto, y otra vez me siento movido al llamamiento a intercesión, ¿no? A tener nuestros corazones la conciencia de que en todo el mundo la familia de Dios estamos viviendo esta escuela, y por eso somos instados por el Espíritu Santo a orar los unos por los otros, pero a orar en fe, ¿sí? A orar guiados por el Espíritu Santo a favor de toda la familia de Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartirnos? Marco, vamos a escucharte. Y ya estamos escuchándote. Sí, gracias. Nada más quería comentar de este versículo que mencionabas de Romanos, para los que estamos teniendo alguna enfermedad. A mí se me hizo muy importante la revelación que me hizo el Espíritu Santo cuando me aclaró las palabras que vienen en este versículo, diciendo que el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, está morando en mí, y que es el mismo Espíritu, ¿no? El mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que está vivificando mi cuerpo mortal. Fue así como una conexión muy, muy importante en mi corazón, el darme cuenta del profundo significado de estas palabras, ¿no? Una promesa preciosa de parte de nuestro Padre, el decir, ese mismo poder que levantó a mi Hijo Jesús está morando en ti, y es el que va a vivificar tu cuerpo. Y pues nada más quería comentar esta pues profunda reflexión que me hizo Dios, que me reveló Dios. Gracias. Marco, gracias. Miren, en algún momento o en una etapa, Dios va a estarnos hablando mucho más de su salud, la provisión de salud. Y tres cosas que pone en mi corazón para decir rápidamente es que la palabra que hoy tenemos traducida en la mayoría de las Biblias como salvación,
en realidad la palabra raíz es salud. Porque para Dios una persona sana es una persona que tiene su vida. Él no ve nada más un cuerpo y dice, no le duele nada, está bien. No, Él ve un ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la única salud que existe para las personas creadas por Dios es que el espíritu esté en vida. Y eso solamente ocurre cuando nacemos de nuevo, porque el primer nacimiento nacimos en un estado de muerte. Entonces, por ende, eso ya está enfermo. Y nos permite entender por qué en Romanos capítulo 3, la descripción que Dios hace de la raza humana dice, no hay nada sano en ellos. Desde la coronilla hasta las plantas de los pies, no hay en ellos sino podrida, no, dice hinchazón y podrida llaga, ¿no? O sea, imagínate esa perspectiva de Dios cuando ve a la raza humana. Es un montón de gente cadavérica, ¿no? Pero ¿qué siente Él por esta raza? Amor. ¿Hasta qué grado? Hasta decir, no, tú no vas a quedarte allí. He hecho todo lo necesario para que disfrutes mi existencia, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y entonces empieza con la adopción de tu espíritu, para que empieces a vivir desde tu espíritu la vida de Dios. Pero eso tiene repercusiones enormes en tu cuerpo. Y entonces cuando estamos viviendo síntomas físicos, ya sea hereditarios o infecciones o problemas crónicos o lo que sea, que no sea salud, allí tienes un reto de fe, ¿sí? Porque vas a reaccionar, de una o de otra forma vas a reaccionar a la situación de tu cuerpo físico. Pero lo vas a hacer en la verdad divina, en la provisión que Dios ha hecho para tu cuerpo, o lo vas a hacer fuera de esa verdad. Y muchos seguimos todavía incorrectamente procesando las realidades biológicas de nuestro organismo físico como la regla, ¿no? Pues es que tengo esto, es que soy esto, es que, y hasta nos llamamos, es que yo soy, por ejemplo, soy diabético, ¿no? Entonces, esa confesión niega la otra verdad. Y lo que a mí Dios personalmente me está enseñando es, Dios está vivificando mi cuerpo mortal. Esa es su promesa. Y yo voy a declararla. Y cuando me duele acá y me duele allá, gracias, Padre, porque tú estás vivificando mi cuerpo mortal. Eso es lo que acepto. A eso me someto. No acepto declararme enfermo, declararme víctima, y a veces decimos, es por mi culpa, es que yo no me cuidé, es que esto, es que aquello, es que yo sé que me lo merezco, pues ni modo, ahora lo tengo. ¿De veras? Pues también te mereces la condenación eterna. ¿Y qué? ¿Te la vas a echar porque te lo mereces? Pues vivir del mérito, mi amado hermano y hermana, es la peor equivocación que puedes hacer. Tenemos que vivir la gracia de Dios en nuestros cuerpos físicos también. Eso incluye disciplinas que vamos a ser enseñados a vivir físicamente para respetar este cuerpo que ya no es tuyo. El Espíritu Santo dice, hey, ya no puedes tú seguir haciendo lo que quieras con tu cuerpo porque ha sido comprado por precio y ahora es de Dios. Ah, pues si empiezas nada más a pensar que este cuerpo en el que vive tu espíritu es de Dios, lo que haces con tu cuerpo es un acto de adoración, de respeto o no. Hola. Tiene que haber congruencia en nuestras vidas. ¿Y cómo sé qué hacer? Es sencillo. El mismo espíritu que te ha sido dado para enseñarte a vivir las cosas en tu espíritu, también
sabe cómo guiarte a vivir las cosas en tu cuerpo. Y si aprendes a hacerle caso en las cosas que son relacionadas a tu cuerpo, Él te va a guiar a la provisión de Dios para tu cuerpo físico. Entonces, en todo estamos cubiertos. La promesa de Dios es absoluta. No hay nada que Él te va a decir, ah, caray, fíjate que en eso no pensé cuando me comprometí a ser tu Dios. Sabes que Él conoce cada átomo de tu ser por nombre. Y así que no hay manera que pero ¿recibo o no? Y tengo que aprender a vivir en esa elección constante de participar con Abba en lo que Él tiene preparado. Vamos a dar gracias. No quiero dejar a nadie afuera. Si alguien más dice, no, espérame, yo quiero dar un testimonio o participar, hágalo ahora, con toda confianza. Pero si no, entonces vamos a dar gracias. Susi. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque todos estamos entendiendo cómo conectarnos, cómo vivir las diferentes circunstancias, cómo vivirlas contigo, Señor, cómo vivirlas a través de ti, cómo podemos mostrar al mundo a ti en nosotros. Gracias, Señor, porque cada uno hemos recibido de ti hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vivamos a Dios, mis hermanos, y disfrútenlo. Bendiciones. Ágape.